Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero dirigir un saludo en representación de nuestra directora, Varinia Brodsky-Zimmermann, quien se encuentra fuera de Chile, está en una comisión de servicio internacional. Y bueno, un breve saludo para presentar esta actividad de la exposición El lado oscuro de la luna, del artista Alfredo Yar, Premio Nacional de Arte. Esta exposición que inauguramos en septiembre como parte de la programación de este museo en la conmemoración de los 50 años del golpe, bueno, ya empieza a transitar su último tramo, termina este domingo. Y ha convocado, bueno, el museo en el periodo de la exposición, desde septiembre hasta ahora, hasta este mes, ha tenido una asistencia de más de 160.000 personas. Así que estamos muy contentos y contentas. Bueno, saludar a quienes nos acompañan hoy en la presentación del catálogo de la exposición, con la participación de las académicas Ana María Risco y Sandra Catino y el curador, investigador y docente Pablo Chuminato. Los voy a presentar muy cortito. Ana María Risco es doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, magíster en Teoría e Historia del Arte y licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista por la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son literatura artística, crítica de arte, escritura sobre arte en Chile y relaciones entre imagen y escritura. Sandra Catino es directora del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría de las Artes y licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son arte moderno europeo, imágenes y arte de la memoria, relación entre pintura y palabra. Pablo Chuminato es doctor en Filosofía y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, también es artista visual. Actualmente es profesor de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. Desarrolla investigación formalizada en el campo de la historia de la cultura, hipermedios, iconología y estética. Dejo la palabra a Pablo y muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, también agradecer la presencia de la teórica de arte tan importante para la carrera y trayectoria de Alfredo Yar, de Adriana Valdés. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación. Este día 12 de marzo del año 2024, luego de unos meses muy intensos de esta muestra de Alfredo Yar, titulada El lado oscuro de la luna. Quiero comenzar dando algunos agradecimientos a las muchas personas que colaboraron para que este catálogo que ustedes ven aquí sea posible. Por supuesto, al Museo Nacional de Bellas Artes, a su actual directora, Varinia Brodsky, también al director anterior, Fernando Pérez Oyarzún, que junto a otras personas, los equipos, por supuesto, de diseño, los equipos de coordinación, los equipos de montaje, de conservación y, por supuesto, de comunicación y mediación del museo, hacen posible que esto ocurra con la intensidad, como decía antes, que menciona Cecilia cuando dice que hay 160.000 personas que han venido al museo en este semestre. Es harto tiempo, es una exposición que duró mucho, lo que también nos ha permitido a quienes hoy día vamos a conversar, a presentar este catálogo, de ver y rever la muestra de Alfredo Yar en lo que a mí me ha gustado llamar el capítulo chileno de sus obras. Esta exposición reúne un cuerpo de obra que nunca había estado en su totalidad junto en un solo espacio. Había sido presentado en distintos lugares, algunas secciones, pero nunca el total. Y por lo tanto también este catálogo que ustedes van a tener después de esta presentación reúne esa posibilidad de conjunto, digamos, no tan solo para los especialistas en la obra de Alfredo Yar, sino que también para que se conozca la agudeza con la que él ha reflexionado y la profundidad con la que él ha
pensado como artista a través de las imágenes, las instalaciones, el desarrollo de obra, este capítulo, toda esta enorme, cantidad de obras. Son 77 obras, 200 piezas que han sido expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Luego de eso voy a ir en específico a la estructura del catálogo. Es un catálogo que tiene textos relativamente breves, ¿no? Y sobre todo lo importante que quisimos destacar es su cuerpo visual, es decir, el registro de la instalación de esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes y por lo tanto el registro de esta escena inédita en la que la obra como conjunto se expone. Entonces, primero viene un texto de la ministra Carolina Redondo, luego viene un texto de la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Varinia Brodsky, luego viene una carta abierta que redactó Adriana Valdés, quien ha escrito sobre Alfredo Yar hace ya 40 años, inicia el proceso, digamos, de reflexión sobre su obra, hay una carta muy hermosa, luego viene un texto mío, bastante general en relación con lo que representa este cuerpo de obra y luego viene la sección completa de fotografías, digamos de registro de las instalaciones, las fotografías y todo el material que está en la exposición y finalmente un texto de Florencia San Martín, académica e investigadora chilena que trabaja en los Estados Unidos y a quien también agradecemos su participación en la realización de este catálogo. Es así como, digamos, luego de mucho trabajo y muchas personas, como siempre me interesa referir a eso, digamos que eso es lo que hace posible este tipo de cosas, una enorme empresa que en ese sentido quisimos invitar a dos personas que no tan solo son investigadoras y son académicas y reflexionan permanentemente sobre la imagen y la obra de arte, sino que también habían participado hace ya casi 20 años atrás, en la exposición que se hizo en un lugar que para muchos los que están aquí no recordarán, pero para otros sí saben qué es la Fundación Telefónica que existía en el edificio que estaba allí en la Plaza Baquedano. En ese catálogo, la editora de ese catálogo, que fue Adriana Valdés, invitó a un grupo de en ese momento jóvenes que escribíamos, ¿no? Sobre arte y que investigábamos en ese cuerpo, digamos, de texto que es SSL 2006, que es la primera muestra de Alfredo Yar después de 20 años de estar fuera de Chile. Estaba Sandra Acatino, Ana María Risco, Bruno Cunio, Rodrigo Zúñiga y quien les habla, si es que no me pierdo a alguien más. Bien, y por supuesto el texto que abría la exposición que había sido redactado por Adriana Valdés para presentar este catálogo que tuvo una edición muy bonita hecha por Actar, que es una editorial de Barcelona y que fue a su vez editado en español y en inglés. Así que en ese marco me pareció muy bonito poder tener aquí a esas personas con las que trabajamos junto a Adriana y a todas las personas que nombré en ese catálogo, como una forma de demostrar que estas cosas tienen como un tiro largo también. No es solo una obra, un momento, una exposición, sino que también pueden tener el tiro largo de, llamémoslo así, el testimonio del trabajo reflexivo, pero también de la amistad, que es una cuestión fundamental para que estas cosas ocurran. Así es que quiero dar la palabra para que comencemos y podamos dialogar posteriormente en el marco de la presentación de este catálogo. Así que muchas gracias, Ana María y Sandra. ¿Me escucho ahí? ¿Sí? Me parece que comienzo yo, ¿sí? Bueno, nosotros preparamos una cosa muy poquita, muy breve, porque la idea es justamente conversar. Agradezco, por supuesto, la invitación. Agradezco especialmente que esta muestra termine, ¿cierto? O vaya cerrando con la presencia de un catálogo que permite como ir decantando el conjunto de percepciones, de afectos, de ideas que dejó en el aire esta tan importante muestra de Yar. Los catálogos suelen ser instancias
para reflexionar una obra, para ponerla en perspectiva, ¿no? En general los de Yar se caracterizan también por estar muy bien pensados y ser piezas muy relevantes también de la propuesta visual de cada muestra, para cada contingencia, para cada lugar. Y en este caso, el libro tiene además un significado especial porque revisa una parte poco advertida de la obra, lo que Pablo Quiminato llama en su texto el capítulo chileno de Yar, es decir, la obra que realizó antes de salir de Chile e inmediatamente después del golpe. La muestra de la que este catálogo deja registro reunió de una manera inédita, ¿no? en ese vaivén que va de lo biográfico y lo archivístico a lo poético, trabajos que fueron realizados por un Yar en proceso de transición, ¿no? Desde la arquitectura, disciplina de su primera formación, al arte. Yar joven, lleno de búsquedas, descolocado, interpelado por el suceso que marcaría su juventud y también determinaría su salida de Chile. Aquí hemos visto entonces ese Yar previo a la salida, al sesentero, al ochentero, con cabellera frondosa, ese que en mi imaginación yo tengo por el Yar más chascón, ¿no? El Yar de la croquiera y el letra set, ¿no? El libro me parece que hace un aporte muy significativo al analizar y contextualizar con cuidado lo que hemos visto, las formas en que Yar reaccionó ante lo irrepresentable de ese contexto temprano, las estrategias con las que se acercó a esa dificultad nacida de su propia historia y que él fue explorando y desentrañando a lo largo de su trayectoria para precisamente, creo yo, sacarla de sí, ¿no? Para ponerla en un lugar más amplio, para razonarla a otra escala, en relación con coordenadas y órdenes de producción y representación que refieren a este mundo en crisis en el que hemos vivido y al que él ha contrapuesto su política de las imágenes, que es también a veces un lamento de imágenes, para usar esa expresión que el mismo Yar toma del escritor nigeriano, creo que es Ben Okri. Conocemos la impresionante obra que ha dejado esta exploración y esta muestra nos ha permitido volver a mirarla desde lo que pueden considerarse las luces y los latidos de los comienzos, de esos comienzos en un país militarizado, en proceso de choqueante transformación cultural, donde las percepciones y emociones del artista estaban también aflorando, buscando una forma, una condición visual que les hiciera justicia. Yar, yo diría, encontró años más tarde, particularmente creo en la segunda mitad de los 80, las disciplinas para trabajar, para sedimentar y pulir esta emoción y en cierto modo enfriarla, como plantea Pablo Quiminato en su texto. Pero aquí estamos todavía ante la emoción en su conmoción, pienso yo, en las obras de esta muestra, y creo que ese es un elemento bastante central en la capacidad de tocarnos que ha tenido este conjunto. Esta fue una muestra que hizo luz sobre ese otro lado que por tan cercano era tan difícil de confrontar, y que había comenzado a asomar en muestras previas, como lo recupera Adriana en su emocionante carta, digamos, a Alfredo. Había comenzado a aparecer en Lausanne, el 2007, en esa muestra que vimos juntas, en Berlín, el 2012, luego en Buenos Aires, el 2014, pero parece que tenía que terminar de desplegarse aquí, ¿no? En el centro de Santiago, cerca de la Moneda, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Donde fue mostrada hace décadas una parte de ese connotado proyecto previo a la salida de Yar del país, que fue Estudios sobre la Felicidad. Los tres textos del catálogo de Adriana Valdés, de Pablo, de Florencia San Martín, se combinan y complementan permitiéndonos tres accesos particulares a las obras. El de la crítica y la ensayista que ha acompañado el camino del artista
alentando sus despliegues, como a tantos otras y otros a quienes nos ha alentado Adriana, mirando con atención lo que en este caso en principio otros pasaron por alto, el del curador que revisa los primeros pasos y enfoca con gran detalle los contextos políticos y culturales con los que cabe relacionar este quehacer temprano de Yar, remarcando la opción por el silencio, ¿no? La opción del silencio ante lo irrepresentable, como tú dices, la incorporación del fracaso, la renuncia total a tematizar o ilustrar la catástrofe como rasgos de la obra. Y por último, el de la historiadora del arte, Florencia San Martín, que no la conozco, no está aquí, no está Florencia, que mira este capítulo chileno desde un panorama ampliado, situando la obra dentro del derrotero estético y político que traza el nunca triunfante, ¿cierto? Pero a su vez nunca rendido ni cesado pensamiento decolonial. Florencia lee la insistencia de Yar en la fecha atroz, ¿no? El 11 de septiembre, como el principio de una temporalidad acumulativa, tensada con el olvido que se va a hacer sentir en obras precisamente que insisten en no olvidar, como el lapidario proyecto Buscando a Kissinger, ¿cierto? Que fue muy desplegado en la Sala Mata. Yo estuve muy impresionada de que Kissinger muriera el año pasado, justo en el momento en que la muestra estaba exhibida, y sabemos que lo hizo en la impunidad, ¿no? Entonces esto nos vuelve sobre la cuestión del fracaso en la obra. Kissinger estaba ajusticiado en una cosa que era una maqueta. En la realidad Kissinger murió en la impunidad. Entonces quisiera destacar, y con esto terminar, que esta muestra que hizo tan oportunamente parte de la conmemoración de los 50 años junto con este libro que es su registro y su eco reflexivo, nos ofrezcan una figura más completa de la obra y un pensamiento sobre las búsquedas y los tránsitos que estuvieron al inicio entre la arquitectura y el arte, entre Chile y Estados Unidos, entre la conmoción temprana y las formas más maduras de la emoción, que son cosas o tránsitos que yo creo que permanecen vigentes en estos ejercicios tan conscientes de la dificultad, tan abatidos y al mismo tiempo tan lúcidos, tan propositivos, que configuran la obra de Alfredo Yar. Eso tengo para decir así para empezar. Me gustaría mucho conversar sobre lo que hemos visto y sobre los textos. Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación tan emocionante, tan bonita, Pablo. Agradezco también al museo. Por supuesto, también celebro que Adriana nos acompañe y le agradezco a mi estudiante de arte moderno del Alberto Hurtado dejarme venir y acompañarme también. Y quizás, ¿no es cierto?, como respecto al catálogo y sumándome, por supuesto, a lo que decía Ana María, creo que también hay que considerar que el registro fotográfico que aparece en el catálogo y en particular la fuerte atención que pusieron en poner la muestra, o sea, realmente en hacer un registro de cómo se expuso, también es una narrativa. Creo que es como otro texto más que vale la pena leerlo, por decirlo así, aunque sabemos que las imágenes no se leen, que tienen una vitalidad mucho mayor que las palabras, por supuesto, porque no tienen un orden, son desordenadas de por sí. Creo que la inclusión de esas imágenes, el cuidado que se puso en registrar sobre todo el orden en el que están puestas y las escenas que formaban puestas en relación esas imágenes, que aunque siguen un orden cronológico, también generan temas, cruces, relaciones también entre lo que aparece en un lado de la sala, lo que las enfrenta, lo que está en el medio, cómo se despliega lo que está en el medio, la posibilidad de ver los reversos. Creo que hay ahí también algo fascinante que vale la pena quizás después conversarlo. Así que lo dejo instalado también como una posibilidad.
y podemos abusar de Pablo para que nos cuente más un poco respecto a eso. Así que yo voy a leer acá unos apuntes que tomé a partir de esta invitación. En el 2006, pensando en esa muestra en la que fuimos convocados para escribir, no hablar de Chile era otra forma de hablar de Chile, de lugares, temas y discusiones en las que Yar no quería estar, los del tópico tradicional del arte comprometido. Esos eran unos recorridos críticos con los que Yar no le interesaba relacionarse, no por lo menos en ese momento, porque en esos espacios críticos no había habido lugar para su obra y al final tampoco habría tenido lugar en ellos esa obra, no habría existido así como la conocemos. En el 2006, ser universalista, para ocupar la palabra que creo que Pablo o Adriana ocupan, ¿no?, para describir ese despliegue de grandes obras muy importantes, muy famosas, muy conocidas, que habían tenido enorme repercusión en el extranjero. Entonces, en el 2006, ser universalista en las obras era una respuesta a los desencuentros artísticos que Yar había tenido con la escena chilena en los 70 y los 80. En el catálogo de ese año, en el 2006, la opción por una nueva generación de interlocutores, como dice Adriana, unos jóvenes, hay que decir, no éramos tan jóvenes tampoco, no se crean, ¿no? Unos no tan jóvenes desconocidos, también fue parte de esa respuesta. Estas obras de los 70 y de principios de los 80, imágenes escondidas, reprimidas, producidas a veces sin relación con ideas sobre el arte, obras dolidas, dice Adriana Valdés, corren siempre el riesgo de verse como prefiguraciones del Yar universalista, del artista que llegó a ser varios años después. De hecho, es verdad, encontramos el mismo anhelo de dar un orden, una medida al caos de los hechos, de que las palabras sitúen a las imágenes y al mismo tiempo las imágenes más líquidas e inestables arrastren a las palabras a esas zonas de indefinición, al mar abierto. El trabajo de memoria que ofrece la exposición El lado oscuro de la luna y que Pablo analiza, al omitir esas otras obras, las universalistas, da espacio para que estas otras, las primeras, se vuelvan visibles. Decimos, de hecho, que la luna tiene un lado oscuro, pero no hay ninguna sección de la luna, en realidad, que no reciba la luz del sol en algún momento, solo que ese lado no es visible desde el lugar en el que nos encontramos. En ese sentido, el capítulo chileno de la obra de Yar, que escribe Pablo, tiene una trama chilena incluso en sus referencias. Juan Cristóbal Romero, Gabriela Mistral, Alfonso Calderón, Adriana Valdés, Enrique Lin, Enrique Brown, Rosabetti Muñoz, Raúl Ruiz, José Salaquet. Yar dice que su cerebro no comprende lo que sus ojos ven. León Battista Alberti, y haciendo honor a mis estudiantes de arte moderno, un teórico de la pintura muy importante de principios del 1400 que funda, ¿no es cierto?, de alguna manera los imaginarios del arte moderno contra los cuales, por supuesto, el arte contemporáneo también lucha, se opone o, ¿no es cierto?, ya sea en contrapunto. León Battista Alberti dice, solo estudia el pintor la imitación de lo que ve. Y Yar decía que su cerebro no comprendía lo que sus ojos veían. En ese quiebre entre lo que vemos y lo que podemos comprender, pienso que está el trabajo del artista, su dificultad. Es difícil, decía hace muchos años, en el 2006 por lo menos, la web del artista de Alfredo Yar partía con esa frase, es difícil. También Yar dijo, ¿no?, en 1979, cuando le piden que ponga, ¿no?, que haga una obra en una revista, pone al pie de una página en negro, esta página es la revelación de mi angustiosa imposibilidad como artista de ilustrar el tema.
esa sustracción retórica radical de la que habla Pablo Comminato en su ensayo, que aborda, ¿no es cierto?, esa sustracción desde la reducción, la ilusión, la digresión, la síntesis, y también podríamos pensar que la repetición es otra forma de enfrentarla. Esa negatividad y resistencia trabaja con la dificultad y se constituye, tal como dice Pablo en su poética. Yar desde sus años tempranos apuesta por una especie de fracaso semántico, dice Pablo. El mensaje no llega o llega tarde o por medios que difícilmente lo dejan aparecer. Yar apuesta por el silencio, la elisión de los objetos de su reflexión. Tal como señala Florencia San Martín, esta imposibilidad radical de las acciones está acompañada por una tenacidad y persistencia igualmente radical en su voluntad. I can't go on, I will go on, escribe Yar en una instalación parafraseando a Beckett cuando Donald Trump ganó las elecciones del 2016. Creo que otro aspecto importante que podemos quizás después comentar y que tiene también que ver con algo que ocurrió hace casi 20 años atrás en la exposición del 2006, es pensar, ¿no es cierto?, cómo Yar se sitúa a él mismo en esta muestra. En la muestra del 2006, Alfredo era como el gran ausente, de alguna manera casi no lo encontrábamos. Encontrábamos muchas cosas, pero al artista, al individuo, no lo encontrábamos. Esa es una diferencia bien importante respecto a esta muestra. Y yo me preguntaba por qué Yar incluye tantas imágenes de sí mismo dentro de esta muestra. Hay autorretratos y mis manos del 1977, está El mago de 1979 y el intento fallido del negocio del jugo de naranja en 1981. Y luego su propia imagen reaparece en varias imágenes de estudios sobre la felicidad, caminando con una tapa en Telecomunicación del 1981, dejando una bandera chilena en una instalación en 1982. Junto con los hechos, las personas, las cosas que regresan en su individualidad en estos trabajos de arte de Yar, también parece que en esta exposición vuelve el artista. Yar es ese que hace muecas dramáticas, el que camina por una vereda mientras carga un panel, el que está sentado leyendo y con su imagen reflejada en la pantalla, el que se expone a la cámara de otros y también al fracaso. Y yo me pregunté, ¿no?, ¿a quiénes van dirigidas esas imágenes, esos autorretratos, esas imágenes de sí mismo? ¿Cuáles son los conflictos escondidos que ponen en escena esas imágenes en las que él se incluye? Creo que eso tiene que ver con esa dificultad radical en la que Yar siempre parece estar comprometido. Si es difícil ser artista y hacer arte, quizás esas fotos son también formas de alentar a otros artistas noveles, a otros artistas jóvenes, a mantenerse en esa voluntad de hacer arte. Se puede ser ridículo, se puede fracasar y es importante también atreverse. Pienso que ese gesto también tiene algo que ver con esa exposición en la que nosotros escribimos en el 2006. Creo que hizo un gesto fuerte hacia unos no tan jóvenes desconocidos, que ahora ya somos como la vieja escuela a esta altura, de apostar también por gente joven, de darle, ¿no es cierto?, ese pase a gente que tiene quizás cosas distintas que decir. Y creo que en este catálogo y en esta muestra también hay harto de eso. Y con eso ya cierro. Bueno, muchísimas gracias Ana María, Sandra, por estas lecturas del catálogo y por este inicio, digamos, de la nueva vida que tienen estos libros que uno hace y que son botellas al mar, digamos, en un sentido profundo.
Quisiera tomarme de algunas cosas que ustedes dijeron para que pudiéramos abrir la conversación. Una de ellas es, por supuesto, esta visión que ambas recuperan de ese pasado y de lo que ha sido la recepción de la obra de Yar, ¿no? Esa especie como de dos mundos que vive, que es el mundo de su carrera internacional, posterior al año 97, por supuesto parte mucho antes, pero digamos que con la obra del video que está abajo, que es un logo para América, él salta el 97 a la escena internacional. Así que me gustaría, digamos, volver sobre eso un poco, porque ustedes lo mencionan, pero si pudiéramos iniciar por ahí la conversación y por supuesto traer otros temas. Sí, yo creo que de las cosas que como que con Sandra lo conversamos también antes en una pequeña conversa previa, que resultan como muy conmovedoras de esta reunión de trabajos que por fin ocurre aquí, es como todo esos pasos previos, ¿no? ¿Cuánto costó llegar a recuperar ese momento? Yo creo que eso también lo dice Adriana en su texto. O sea, ¿cuántos acercamientos a esa cosa tan cercana que por cercana era difícil de confrontar? Y creo que es interesante vincular eso con lo que acaba de mencionar Sandra sobre la aparición de Yar en estas obras, ¿no? Me parece que esas obras como tempranas son aquellas que están todavía más cerca de la biografía, son como una bisagra entre el artista que ahora nunca vemos porque ha como desaparecido de estas obras absolutamente como límpidas, ¿no? Donde los observados son otros, donde los problemas ya no son los de Chile, digamos, sino que son aquellos donde Chile es un punto dentro de una cartografía más ampliada. Ese otro momento, ¿no? Donde todavía el artista está como hundido en su biografía, tocado profundamente por lo que ha pasado en Chile y también tratando de procesar. A mí me parece que también eso permite pensar, y por lo menos esto a mí me lo dio mucho la muestra, la posibilidad de entender qué es lo que hizo Yar cuando llegó a Estados Unidos. ¿Por qué comenzó por la cuestión cartográfica y geográfica? Porque uno entiende que se desplazó un sujeto que había vivido el golpe aquí, que tenía muy pocos años, que había sentido en el cuerpo lo que pasó, que había sentido en su entorno cultural, social, familiar lo que pasó, pero que, tal como me decía él hace unos días, en realidad los trasfondos no los entendía. Y fue cuando se desplazó a Estados Unidos y cuando quiso conversar con los estadounidenses sobre lo que había pasado en Chile, y lo que recibía era la respuesta de no sabemos, y si supiéramos no nos importa, cuando él comienza a percibir esta distancia, este desplazamiento, esta presencia del mapa y esta presencia de la desaparición de Chile, que está en ese mapa desaparecido, donde Chile no está, la presencia de unos trasfondos donde Estados Unidos tiene todo que ver en la figura de sujetos como Kissinger, pero al mismo tiempo se hace el desentendido, no entiende, y más aún señala que América es Estados Unidos. Entonces yo creo que todas esas cosas produjeron esa distancia que generó a un artista capaz de leer la cartografía como un posicionamiento político, cultural, crítico, y de sacar de ahí una política de las imágenes. Sin duda, esa distancia que pone con Chile transforma completamente y sobre todo yo diría de vuelta la muestra, ¿no? En la conmemoración, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. A mí me parece que dirige una pregunta muy interesante, y es lo que hemos vivido los que estamos cotidianamente en la muestra, cuando se hacen las visitas guiadas. Lo que surge es esta especie como de interrogación amplia, ¿no? Es decir, no solo es un artista que está tratando de pensar los hechos
y interrogarse por la memoria, sino que también sigue esa obra activada en públicos más jóvenes, en la distancia de quienes no lo vivieron necesariamente, pero también en la reposición de la pregunta por el nunca más, que me parece que digamos, desde un punto de vista, o sea, de que la paz tiene que ser por sobre todas las cosas, ¿no? Aquí estoy haciendo una referencia a Unamuno, ¿no? Miguel de Unamuno, que tiene una frase que es muy importante en el momento, digamos, de los años 30, cuando señala que la verdad siempre está por sobre la paz. Y a mí la exposición de Alfredo Yar me hace pensar en que a veces es preferible la paz a la verdad. Es muy delicado, pero lamento, me parece a mí, que hay que poner, porque esos son los temas que él está poniendo, ¿no? Él está tensionando la verdad y también, digamos, la reflexión sobre eso que Constanza Michelson dijo y que me parece, el día 11 de septiembre publica una columna en El País, no sobre la obra de Yar, sino que una obra sobre la memoria, y dice, bueno, ¿qué hacemos en un país donde memoria significa justicia faltante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que Yar tiene esa capacidad, ¿no? Como no tan solo son unas obras que se hicieron en un momento determinado, sino que la obra sigue interpelando sobre la frase que no se dice, ¿no? Sobre lo que efectivamente no se hace. Y no tan solo como denuncia, sino que lo hace, como hemos dicho ya, muy sutilmente, a veces con el silencio, a veces con algo muy indirecto, oblicuo, alviez, ¿no? Pero que también nos lleva a preguntarnos por nuestra propia posición hoy día ante los hechos que siguen ocurriendo, ¿no? Porque precisamente es lo que pasa en Chile, ¿no? Esa justicia faltante apela a que eso permanezca en el tiempo. Sí, yo me tomo de esa interpelación, ¿no? Creo que eso es algo que también lo conversábamos en el backstage, también que es una muestra que tiene una fuerte capacidad de interpelación, donde las personas se encuentran con historias, ¿no? Yo creo que Alfredo Yar es un gran contador de historias y que estas obras, a pesar de que todavía no hay ese enorme despliegue que tienen en las obras que son futuras de Yar, ¿no? En esas universalistas que le decimos, ¿no? En realidad, aquí también hay relatos de historia y creo que esa capacidad de interpelación también tiene que ver con el gesto que hace Yar de incluirse en las imágenes y también con que estas imágenes muestran eventualmente fisuras, tramas que todavía no están tan calculadas como ocurrirá a futuro, en gestos que son arriesgados y que eventualmente uno nota que todavía no estaba como tan bien trazado, por decirlo así, ese proyecto, ¿no? Creo que esos titubeos son súper importantes porque hablan también de cómo es afectado Alfredo Yar por las circunstancias cuando él habla de algo que le pasó a él mismo y que todavía no, tal como tú decías, Anita, ¿no? Todavía no ha terminado de procesar o está en camino de entenderlas, y que las obras también son parte de ese camino. Necesita hacer las obras porque a través de las obras va pensando algo que todavía no está cuajado ni resuelto, que es algo que hace muy valiosa toda la producción de Yar, ¿no? Yo creo que las mejores obras de Alfredo tienen ese rol pensante que uno sigue y ve en ellos. Creo que Yar, el artista de hoy día, ¿no? que planifica esta muestra junto a Pablo, calcula también el incluirse porque está interesado en que nosotros sepamos que él estaba involucrado, que él todavía era alguien que tenía que cargar las obras, que circulaba por unas calles de Santiago que eran
casi como las de un pueblo, más que las de una gran ciudad con la que se va a encontrar unos años después, que el asfalto está agrietado, que las veredas están pésimas, que Santiago se ve requete contra feo, y creo que eso es importante para él. Sí, yo coincido mucho con lo que ha dicho Sandra. Creo que también es esto de estar de la obra de Yar en una cuestión que no termina de pasar. Yo creo que se hizo muy significativo en esta muestra al aparecer estas obras que reiteran, ¿no? Que reiteran una fecha. Yo creo que es la aparición como continua de este proyecto que habíamos visto por ahí, que aparecía, pero ahora verlo en su desarrollo, ver esa insistencia sobre el 11, es como ver una declaración de principio, es decir, voy a permanecer aquí. Esta cosa va a tomar otras magnitudes, probablemente va a abrirse a un mundo donde Chile es un punto, pero esto va a permanecer, digamos. Esto ha marcado mi existencia y esto va a permanecer. Y lo interesante son las formas, creo, de esos retornos. Por ejemplo, a mí me tocaron mucho esas imágenes que son rostros de personas que están extraídos de composiciones de la fotografía documental, que documentaron, digamos, cosas que pasaron después de septiembre. Y que son rostros que nos miran de una manera muy, bueno, como nos miran en general los rostros de ese periodo, rostros que nos miran y que nos hacen permanecer, ¿no? en esa pregunta por la justicia. No estoy segura que la paz pueda sobreponerse a la justicia. Creo que en la práctica hay paz donde hay justicia, digamos, que es algo que tú decías en la inauguración. Lo recuerdo, dijiste, algo de ese tipo. Entonces, bueno, vuelvo sobre esta cuestión de los rostros, porque Alfredo me dijo algo, hace poco tuvimos una conversación breve, me dijo, mira, yo hice algo tan sencillo, que fue mirar una foto y hacer un close-up sobre unas caras que me parecieron muy significativas, pero con el tiempo eso ha cobrado una magnitud que ni yo puedo tolerar, digamos. Sí, en ese sentido me interesa también recuperar de lo que ustedes dicen, en lo que leyeron y ahora, una cuestión que él reitera en sus entrevistas y que me parece fundamental, la gente, para que se entienda también cómo él construye la obra. Es una obra, una idea, no más. Es una cuestión que es central en lo que a mí me gusta llamar con una palabra muy añeja, pero que es interesante todavía, que se llama retórica. Él hace un ejercicio retórico visual que es una imagen, una idea, un objetivo muy preciso. No llena de cosas, no carga la obra con más, sino que es una. Si va a poner otra idea, hace otra obra. Y en ese sentido, Ana María, lo que refiere respecto de estos rostros, también tiene que ver con algo que ocurrió en la muestra, en las visitas guiadas, cuando estábamos en las primeras aperturas, ¿no? Que hicimos como unas aperturas de prueba, cómo funcionaba la muestra, de personas que se nos acercaban y nos preguntaban de dónde habían salido esas imágenes, ¿ya? Estamos hablando de personas, de familiares, de detenidos desaparecidos, que se acercaban y preguntaban de dónde había sacado él esa imagen. Lo que es muy interesante porque lo que ocurre es que pertenecen a otros registros, básicamente registros internacionales, de donde Alfredo Yar, una vez que llega a Estados Unidos, se encuentra con materiales que vienen de prensa francesa, de prensa europea en general, y él toma eso. Entonces, esta es una cuestión que es interesante porque él hace ese trabajo y con el que quiero también, digamos, mencionar el que ese trabajo de documentación que hace, de registro, de tomar archivos de otros, incluye también
otras tramas de la historia del arte chileno, como el hecho de que la fotografía de la performance que él hace y hace el registro de la obra de Walter de María que se llama Tierra, donde él se para y lanza una banderita chilena sobre la tierra, esa foto está tomada por Paz Errázuriz. O que la especie de performance happening que hacen en esa galería de arte en Nueva York, donde 10 artistas jóvenes dibujan la fotografía de Luis Poirot de La Moneda, que está exhibida abajo. Entonces también esto habla de cómo Alfredo Jard produce estas imágenes en un sentido como de no tan solo él hacerlas, sino que también ir a buscarla y también conseguirla y pagar los derechos y comprometer como una trama de la cual el artista no es el ejecutor, el que concibe la imagen, sino que concibe una especie de cosa que ocurre con las imágenes, ¿no? Es una cuestión que es interesante respecto de eso, de esa obra que se llama Rostro y que tú mencionas aquí. Es decir, también es importante entender este recorrido, es decir, desde que él tiene muy claro la operación visual que va a realizar, cómo la hace, cómo va a buscarla, no la produce él, digamos, la produce como conjunto, pero no toma la foto necesariamente él. Hay veces que sí, hay veces que no, pero en un juego, digamos, de postproducción, podríamos decir, que en ese momento, en los años 70, cuando él está haciendo esto, es muy innovador también, ¿no? Como una nota al pie de lo que tú estás diciendo, es muy bonita la historia de esa fotografía que él tomó, o sea, que tomó Paz Errázuriz en esa instalación de Walter de María. Es una instalación permanente que hay en Nueva York, una pieza de tierra, y que es una tierra que está todo el tiempo ahí, que la cuidan mucho, entonces que nadie tiene derecho a pisarla, ¿ah? Y que en un acto de arrojo, y apelando a que Evelyn distrajo al guardia, Bueno. ya se subió a este piso de tierra, puso una banderita que andaba trayendo y Paz Errázuriz, pum, hizo la fotografía. Entonces, yo creo que es una idea, es la concurrencia de constelaciones productivas, pero es también un sujeto que tiene una obsesión muy grande con lo que está haciendo y que sabe en el momento en que algo va a funcionar, digamos. Entonces, esa foto, esa performance funciona porque tiene todos esos componentes también, como ese riesgo del instante, y la posibilidad de que Paz Errázuriz haya estado al lado de ellos y que el guardia haya querido efectivamente distraerse para que él hiciera una foto sobre la obra de un importante artista del land art estadounidense y pusiera allí una bandera de Chile. Entonces yo creo que para eso tiene que haber detrás de eso un sujeto muy obsesionado con la necesidad de poner la bandera en ese lugar donde dicen que la bandera norteamericana es la bandera de América. Claro. Entonces, es una idea, es una constelación, es un momento, pero hay detrás de eso una agudeza, una tremenda comprensión o necesidad de comprender cuestiones que son de una magnitud múltiple. Creo que respecto a esa agudeza, a esa profundidad y también a esa idea clara, ¿no? Que es la idea del proyecto. Un proyecto es una idea clara, ¿no? Creo que es importante, recuperándonos esa serie de fotografías en las que captura a personas y las separa, ¿no? Creo que es importante ver qué es lo que están haciendo esas personas. Y de dónde vienen esas personas dentro de la imagen, y yo creo que esa es una diferencia importante y que apela a esa discusión que tiene que ver con un país que está en la que hay partes, ¿no? Que está fragmentado, que está separado y que sin embargo en esas fotografías como se vuelve a coagular, ¿no? Se vuelve a unir. Y es que en esas fotografías hay víctimas, hay personas que pasaban por ahí y que no parecían estar particularmente comprometidos con lo que estaban viendo y con lo que se estaba pasando.
y hay perpetradores también, o personas que estaban, por decirlo así, que les tocó estar en ese lado, ¿no? Y creo que eso también vuelve mucho más compleja la discusión, porque separa a esas personas, muchas de esas personas o están ensimismados en la conmoción del sentimiento, que es algo que también, ¿no es cierto?, podemos relacionar con las retóricas visuales más antiguas, ¿no? O también están mirando a quien está tomando la fotografía, aparecen dirigiendo su mirada hacia la fotografía, hacia la cámara, ¿no? Y por lo tanto, en términos visuales, cuando nosotros las vemos expuestas, esas personas nos miran a nosotros, nos devuelven la mirada. Y creo que es tan conmovedor y profundo que nos mire en esa fotografía alguien que ha sido detenido y que no sabemos cuál va a ser el futuro que tendrá, o también, ¿no es cierto?, alguien que le tocó estar del lado de los perpetradores. Creo que eso también habla de esa reflexión sobre la justicia, sobre las posibilidades de conformarnos como un país, de la necesidad, de nuevo, de la justicia, y también de ver un fenómeno en toda su enorme complejidad. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, más que celebrar. Vamos a cerrar esta presentación, por supuesto, volviendo a agradecer a Ana María Risco y a Sandra Catino por este diálogo, esta conversación que hemos sostenido a partir del libro que hoy día presentamos y que realmente agradecemos a todos los que colaboraron, al Museo Nacional de Bellas Artes, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, por supuesto, a todos los equipos que hicieron posible que este catálogo exista y, por sobre todo, a Alfredo Yar y la posibilidad que se dio de que su obra participara de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. A todas las personas que colaboramos en esto, de alguna manera el compromiso tiene que ver con no tan solo conmemorar, sino hacer posible algo así como la vida más allá de la historia. Quiero recordarles que este domingo cierra la muestra. Este sábado a las 12 del día voy a hacer una visita guiada como manera de cierre abierta y que además a la salida de esta presentación pueden retirar un catálogo de la obra que están entregando afuera y además anunciar que el Museo Nacional de Bellas Artes en su página web dispone de un archivo en PDF para descarga gratuita para todo quien quiera utilizarlo. Así es que muchas gracias nuevamente a ustedes por esta ocasión y gracias a Alfredo Yar por permitirnos este momento. Gracias.